Buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar con la clase de administración financiera y esta es una pequeña introducción de administración financiera y vamos a, a leer lo que primeramente dice, ¿verdad? Y que esto es muy importante de señalar. Voy a marcar y dice: el estudio de las finanzas es muy beneficioso porque ayuda a entender mejor los sucesos económicos mundiales, mejora las transacciones financieras personales, amplía las perspectivas en los aspectos financieros de la vida presente y futura. Esto significa que primeramente yo puedo planificar algo y en base a esa planificación yo puedo ir ejecutando mis funciones financieras. Bueno, acá lo que vamos a entrar a ver primeramente es este mapa conceptual. Finanzas. Me dice primeramente administración financiera, mercados financieros e inversiones. Lo que yo necesito conocer primeramente de las finanzas es lo siguiente: es el recurso disponible que tengo para disponible y efectivo que tengo para poder gestionar o desarrollar algunos proyectos de inversión. Entonces, cuando me dice administración financiera, me está hablando de cómo yo administro esos recursos. Finanzas está muy relacionado con cómo tenemos que administrar el dinero, que son los recursos de liquidez muy importantes dentro de una empresa. O sea, yo necesito tener siempre dinero disponible para poder manejarme y desarrollarme como organización, como empresa o como institución. ¿Por qué? Porque algunas veces no existen otros medios de pago posibles y seguros como generalmente se le señala al dinero, ¿verdad? El dinero es el primer medio de pago por sobre todo y te asegura también la ejecución comercial o la práctica económica o la actividad económica que se realiza. Cuando hablo de actividad económica es porque existen generalmente dos posiciones entre demandantes y oferentes, o sea, uno que compra y otro que vende. La administración financiera, entonces, en este caso es la administración de esos recursos. ¿Cómo yo administro esos recursos? ¿Cómo gestiono esos recursos? Cuando hablo de gestión de recursos, ¿cuál es la aplicación que le doy a esos recursos, a ese dinero? Si cómo realmente dónde estoy destinando y si esos destinos realmente son muy necesarios tener que hacerlos, o si de repente se puede evitar algunos gastos innecesarios, por ejemplo, y también de cómo elegir el proyecto de inversión que realmente sea favorable para mí. Ese proyecto de inversión, y esta es la parte más complicada a veces, ¿verdad? Que ya vamos a hablar también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo administro esos recursos financieros? Primeramente, cómo se originan esos recursos y cómo aplico también. Cuando hablo de origen de esos recursos, generalmente para un trabajador el origen de esos recursos, o para un asalariado generalmente, es justamente del salario que percibe por el servicio prestado. Y para un comerciante generalmente es las utilidades que percibe por el servicio otorgado.
en este caso por la venta de bienes o de servicios. Bueno, entonces ahí yo encuentro el origen de mis fondos, esos fondos que posteriormente voy a aplicar de la siguiente forma: en alimentación, en vestimenta, que son servicios básicos, que son necesidades básicas que realmente debo de utilizar, y necesito tener las reservas justamente para poder aplicar en esos sectores que son de necesidad básica. Como así también existen elementos como también la aplicación en momentos recreativos, espacios recreativos, y por ahí podemos decir que es como algo innecesario muchas veces, pero no tanto así, porque debemos también siempre potenciar la capacidad humana, y gran parte de esa de lo que podemos hacer para fortalecer esa fuerza, esa voluntad, generalmente es cuando emocionalmente fortalecemos a las personas, y ese es un carácter y generalmente los espacios recreativos sirven justamente para mantener, elevar un cierto estado emocional, potenciar este estado emocional, que hace que fortalezca también mi seguridad por sobre todo como persona, y mi satisfacción de algunas veces de poder eliminar algunos estrés negativos por sobre todas las cosas. Pero estrés negativo digo porque los estrés positivos son importantes también. Entonces, para poder eliminar eso, y en la medida que pueda eliminarlo, me fortalezco emocionalmente, y eso hace que mi capacidad de producción sea, por decir así, un 100% de vuelta. Entonces, son asignación de gastos o inversiones, que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad?, la diferenciación entre ellos. Mercados financieros. Mercados financieros son todos los que intervienen dentro de un mercado en donde existe un flujo de efectivo, una entrada y una salida en forma permanente. O sea que si yo me voy y compro algo de algún local, un producto, soy parte de ese mercado financiero, y la otra persona, la que me vende, también es parte de ese mercado financiero, porque yo estoy ingresando plata hasta en ese local, y en contrapartida me están dando un producto, un bien, y la otra persona va a tener que posteriormente comprar de vuelta porque ya se quedó sin stock después, posterior a la venta que me hizo. Entonces va a tener que volver a comprar de los proveedores que generalmente tiene, y ahí existe ese flujo de entrada y salida de dinero. Entonces la persona ya forma parte de ese mercado financiero. Las organizaciones, las industrias, las empresas en un cuerpo más colectivo forman también parte de ese mercado, por sobre todo porque son las personas que están comprando y vendiendo en forma permanente y están generando ese flujo de efectivo. Y están las instituciones financieras, que generalmente son conocidas como intermediarios financieros. Esos intermediarios financieros generalmente lo que hacen es prestar dinero a las organizaciones o a las personas para que dichas organizaciones o personas puedan encontrar el proyecto necesario para poder invertir en ese proyecto. Una vez que tenga bien sólida el análisis previo que haya realizado sobre dicho proyecto y haya consolidado todos los datos y
y pueda realmente verificar que puede ser un proyecto bastante factible y que puede generar oportunidad, entonces a partir de ese momento seguramente que uno toma la decisión de, de invertir en ese proyecto. Y así tratamos de globalizar un poco lo que son las finanzas, ¿verdad? Porque existe alguien que administra esos recursos, existe un mercado que ejecuta esos recursos y un mercado que intermedia en ese flujo de entrada y salida también, porque hay gente que presta para invertir en algo donde va a salir ese dinero, o sea que presta, va a salir el dinero y va a ir pagando de vuelta a esas instituciones financieras que habían prestado el dinero. Bueno, los mercados, papel de los mercados financieros. Los mercados financieros son un medio de interacción de personas. Voy a bajar un poco acá para acá abajo para que se pueda visualizar. Bueno, son de personas, corporaciones e instituciones que necesitan o que tienen dinero para prestar o invertir. Esto es muy importante saber también. Los mercados financieros son representados por una red de alcance mundial de individuos e instituciones financieras que son prestamistas, prestatarios o propietarios de compañías cuyas acciones se negocian en la bolsa y se hallan extendidas por todo el mundo. Los mercados financieros se clasifican de diferentes maneras y vamos a ir desarrollando. Ustedes posteriormente van a ir clasificando acá los mercados financieros. Bueno, ámbito de aplicación, dice, mercados financieros nacionales son todas las instituciones u organizaciones que intervienen en el mercado financiero dentro del territorio nacional. Esos son los mercados financieros nacionales. Los mercados financieros internacionales son todas las organizaciones, instituciones, estados que intervienen, o sea, que participan en el mercado internacional. Por ejemplo, ¿cómo participa? Con los préstamos que, por ejemplo, el Estado hace del Banco Mundial, o del Banco Interamericano de Desarrollo. Existen muchas instituciones financieras internacionales que desarrollan ese trabajo, que son como intermediarios financieros de manera en forma internacional, de manera más globalizada, ¿verdad? Por decir así. En cambio, las nacionales pasan primeramente a ser, y donde en las internacionales generalmente participan los bancos centrales de cada país, ¿verdad? Y en las nacionales son las instituciones financieras como los bancos, las financieras, las cooperativas, bancos financieros y cooperativas también que forman parte, pero cada uno tiene un ente regulador y fiscalizador, por decir así, para el buen funcionamiento y desarrollo de dichas instituciones. Pero todos están sujetos también bajo el control financiero que ejecuta la política económica de Estado, que generalmente está destinada a esa función el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Que cuando hablamos de intermediarios financieros, porque generalmente la política económica la ejecuta el Ministerio de Hacienda, en nuestro caso, ¿verdad? Es el ministerio encargado. Bueno, posteriormente tenemos los beneficiarios, dice mercados financieros corporativos y mercados financieros públicos. Bueno, cuando hablamos de mercados financieros corporativos son las corporaciones, o sea, son las instituciones o entes privados
Y mercados financieros públicos son las instituciones públicas que generalmente intervienen o participan dentro de este mercado financiero. En el caso vigencia y vencimiento de títulos de valores, mercado de dinero y mercado de capital. El mercado de dinero conocemos es como el mercado de dinero son el dinero en efectivo que circula generalmente dentro de un mercado, dentro de un flujo, dentro de un ciclo económico que se establece, y dentro de ese flujo de mercado que generalmente se ejecuta. Y el mercado de capitales generalmente son los mercados de valores, y esos mercados de valores que generalmente se traducen en títulos de valor o en acciones que generalmente se desarrollan dentro de un marco de desarrollo financiero. Y vamos a entrar en este caso. Los mercados de valores generalmente, los mercados de negocios o mercados de valores son los locales en donde generalmente intervienen las bolsas de valores. Esas bolsas de valores que generalmente esos mercados están establecidos son como si fueran pequeñas tiendas que están dentro de ese mercado, y en donde uno recurre a esas tiendas para comprar o vender acciones, ¿verdad? O ofrecer acciones, comprar o ofrecer acciones. Y eso es lo que generalmente se hace dentro de la bolsa de valores. Se busca entonces hacer esa interacción, esa negociación. Entonces generalmente eso forma más del mercado de capitales, y el mercado de dinero sí que de los préstamos que generalmente hace el banco, o de la emisión de dinero que generalmente hace el Banco Central a través de los intermediarios financieros para poder prestar ese dinero a un interés más bajo, como un control financiero que pueda tener el Banco Central sobre el territorio donde generalmente se establece. Forma de financiamiento: mercado financiero primario y mercado financiero secundario. El mercado financiero primario generalmente se establecen sobre grandes instituciones financieras, y posteriormente existen instituciones que se desprenden de esas grandes instituciones financieras y que pasan a ser el mercado financiero secundario. Bueno, área de inversiones. Bueno, así que vamos continuando. Bueno. Y de esta manera, pero para tratar de explicar un poco más para ejemplificar un poco más entonces el cuadro anterior que estábamos viendo, que era de los mercados, para dar un mayor ejemplo, el mercado financiero primario generalmente es son los mercados de capitales, y el mercado de los mercados de dinero son los mercados secundarios, porque, o sea, lo que generalmente se ve en el mercado primario es dónde están esos recursos
cómo se mueven esos valores que posteriormente se van a lanzar al mercado para que puedan desarrollarse dentro de ese flujo de dinero que va a convertir el ciclo económico cuando empiece a salir de casa las necesidades básicas, se vaya hasta las industrias puedan ofrecer los productos a los puntos de ventas que son los que son los que tienen la actividad comercial de compra y venta para que justamente el producto pueda llegar a los consumidores y de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar un poco a las finanzas y la administración financiera. Bueno, la administración financiera, la relación entre finanzas y administración financiera la podemos presentar mediante el siguiente esquema. Finanzas, o sea, ven el esquema que, o sea, dentro de este cuadro existe como algo superior a la, o sea, existe un cuadro mayor o superior a este cuadro, el cuadro que está más centrado, que es la administración financiera. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que la administración financiera es una parte de las finanzas. De eso se trata justamente. Es una parte de las finanzas. Algunos autores definen las finanzas como una disciplina que se ocupa de temas como determinación de valor y la toma de decisiones. La función primordial de las finanzas es asignar los recursos, lo que incluye adquirirlos, invertirlos, administrarlos. Bueno, pero dentro de esta definición, ¿qué es lo más esencial y importante siempre? La toma de decisiones. ¿Y por qué digo esto? Porque yo necesito decidir cuál es el valor que tengo, cuál es el valor de los recursos disponibles, cuál es el valor que voy a estar ofreciendo en el mercado, y necesito tomar la decisión de determinar bien ese valor, y también necesito tomar bien la decisión de cómo adquirir esos recursos. Necesito tomar la mejor decisión, porque por ahí puedo adquirir esos recursos de diferentes formas, pero existen recursos que serían de mayor provecho para mí y que de repente puedo ahorrar gastos también, o puedo ahorrar muchas cosas, y en la medida, porque la maximización de los recursos siempre está en la minimización de los costos. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo necesito tomar la mejor decisión para adquirir esos recursos. Adquirir cómo invertir, en qué realmente invertir, porque mira, yo puedo tener puedo decir, o invierto en cosméticos o invierto en calzados femeninos. ¿Cuál será que me conviene? O los varones de repente, ¿verdad? O invierto en abrir un caza y pesca, elementos de caza y pesca, porque a los varones les gusta pescar, por decir así, porque es un poco más general nomás, ¿verdad? Porque no es por el hecho que tenga que solamente dirigir a un solo sector, sino que como es más general, o abro un negocio de bebidas, por decir así. Entonces, y siempre va a haber esa incertidumbre de qué es en qué me conviene invertir, y para eso yo necesito analizar, hacer un análisis y tener una serie de criterios, deber tener esa serie de criterios para saber poder elegir en qué recursos puedo invertir, ¿verdad? Y en cambio acá
La administración financiera es un área de la finanza que aplica principios financieros dentro de la organización para crear y mantener el valor mediante la toma de decisiones y una administración correcta de los recursos. Se generan los recursos. Al generarse esos recursos, entran los recursos y a partir de ahí yo tengo que hacer una muy buena administración de los recursos. Primeramente, en destinar a gastos e inversiones. ¿Cuál es la diferencia entre estos gastos e inversiones? Para que ustedes puedan tener, para poder explicar de una manera más sencilla, los gastos generalmente no tienen retorno y en cambio, pero son necesarios porque forman parte elemental del proceso de la organización. O sea que existen gastos necesarios que debemos tener para que exista un sostenimiento importante dentro de la empresa y pueda mantenerse siempre, conservarse siempre y estar siempre solvente, sólido, y podemos decir un montón de otros adjetivos calificativos. Pero primeramente eso, y la inversión en todo caso en los dos casos existe un flujo de efectivo en donde hay una salida de dinero y también en la inversión hay también una salida de dinero, pero ¿cuál es la diferencia con el gasto? Que acá yo estoy esperando un retorno. El gasto no tiene retorno y la inversión debe de tener retorno, porque esa justamente es la finalidad de la inversión. Conseguir que vuelva a tener un retorno pronto para recuperar el capital invertido y para que posteriormente ya sean las utilidades o las rentabilidades que pueda estar adquiriendo posteriormente, ¿verdad? Entonces por ahí existe una diferencia. Vamos a suponer cómo ejemplificar un poco esto de gastos y inversión y hacerlo de manera más simple. Por ejemplo, comprando un barquito de sushi, yo me consumo todo y obviamente que pude satisfacer mi necesidad básica, que es la de alimentarme, pero ya no va a tener retorno a eso. Pero obviamente que sirve como es parte de mi conservación física, por sobre todas las cosas, y mental también, claro. Entonces, forma parte de mi conservación física. Ahora, si yo me compro una licuadora para hacer jugo y consumir, pero también de paso puedo hacer jugo y vender, evidentemente que en la medida que voy vendiendo el jugo voy a ir recuperando el valor de la licuadora y lo que me ingrese después ya va a ser mi rentabilidad o mi utilidad, y esa es una inversión. Entonces gasté en una licuadora 200.000 y voy a recuperar, obviamente voy a recuperar en un determinado tiempo, y ese barquito de sushi gasté 200.000 también, pero ese ya no voy a recuperar. Espero que se logre entender más o menos este ejemplo. Y para ir terminando un poco, después ya va a haber algunos ejercicios que van a poder consultar ustedes y que van a tener que desarrollar. Dice decisiones de administración financiera. Van a tener que tomar unas decisiones. Para poder explicar un poco, tipo de decisiones. Decisión de inversión se relacionan con el lado de los activos de balance general. Preguntas típicas que resuelven. Decisiones de inversión. ¿En qué invertir, por ejemplo? Claro. ¿Cómo obtener el dinero para las inversiones?
en qué invertir, en qué proyecto invertir realmente, elegir el proyecto, analizar el proyecto, evaluar el proyecto y tomar la decisión. Primeramente buscar alternativas de inversión que pueden ser generalmente, lo ideal sería, bueno, que podemos tener hasta 5 proyectos de inversión, pero lo ideal sería tener unos 3 y trabajar bien focalizado sobre esos 3 y posterior a eso hacer el análisis pertinente y tomar la elección que, que, que parezca más ventajosa y beneficiosa para nosotros y elegir un proyecto, ¿verdad? Posteriormente, las decisiones de financiamiento, cómo obtener ese dinero para hacer las inversiones. La deuda debe ser a corto o largo plazo. Bueno, si vamos a prestar un dinero muy alto, conviene que sea a largo plazo, porque nosotros estamos iniciando con una actividad y no sabemos en cuánto tiempo vamos a recuperarnos si la inversión es muy grande. Entonces, cuanto el plazo sea mayor, más oportunidad tenemos, porque de lo contrario nos podemos complicar un poco con los plazos y a corto plazo si pretendemos salir prontamente de esa obligación, ¿verdad? Pero no conocemos cuáles son las condiciones que se van a prestar futuramente al mercado, como por ejemplo la situación de esta pandemia que no estaba dentro de los planes de nadie y que afecta pero enormemente la economía, y no solamente la economía sino que también nuestras obligaciones, cómo afectan increíblemente financieras por sobre todo, ¿verdad? Que no estamos pudiendo cumplir con nuestro compromiso. Por suerte existe una cierta tolerancia, pero no sabemos hasta dónde puede llegar, porque va a haber un momento dado en que esto ya va a ser, ya se va a tener que manejar en otro sentido y hay que cumplir únicamente porque ya no existen las condiciones para mantener esto, en ese caso. Bueno, ahora dice, se debe pedir el prestado en divisas o en moneda nacional, y en realidad si vamos a invertir en mercados nacionales, lo ideal sería en moneda nacional, pero si vamos a estar trabajando en con mercados internacionales, lo ideal sería en divisas, lo mejor sería en divisas. Bueno, después dice, por ejemplo, decisiones gerenciales se relacionan con problemas cotidianos de operación y financiamiento. Decisiones de operación, cómo operar el dinero y cómo financiar ciertos recursos. ¿Presto dinero o utilizo parte de las utilidades? O sea, estas utilidades que logro obtener con la organización, con la empresa, voy a utilizarlo de manera personal o voy a reinvertirlo dentro de la misma empresa. Por ejemplo, cómo financiar, por ejemplo, ¿verdad? Nuevas actividades y cómo operar con las actividades dentro de la organización. Utilizo, si necesito plata para poder tener una mayor operación, voy a recurrir hasta un banco para hacer un préstamo, o voy a utilizar simplemente mis utilidades. Y son esas decisiones gerenciales y muchas otras, pero si quieren que me extienda un poco más en todo esto, pasa que el video ya está siendo un poco largo y estoy seguro que existe una dificultad para poder lograr mantener una cierta atención en el video. Entonces voy a cortar esto y si es que tienen algunas dudas o alguna otra, me pueden consultar y seguramente que voy a estar respondiendo.
Sobre estas actividades voy a estar hablando en otro video sobre estos. O sea, necesito primeramente que vean todas las actividades y que traten de desarrollar. Y en la medida que no puedan desarrollar, vamos a estar haciendo una teleconferencia para poder trabajar juntos sobre estas actividades. Desde ya ha sido un gusto poder compartir toda esta información. Muchísimas gracias por la atención.